Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, espero se encuentren muy bien, espero les esté yendo muy bien también en sus cursos. El día de hoy vamos a trabajar el capítulo número 14 que habla acerca de las unidades químicas de masa. Dejamos atrás ya la química cuántica, la química del átomo, para entrar a otra rama de la química que se llama la química analítica. En esta rama de la química nosotros vamos a estudiar las cantidades, vamos a contabilizar moléculas, contabilizar átomos, contabilizar unidades fórmula, vamos a hablar del número de mol. Verán, cuando el mundo es macroscópico, nosotros utilizamos la docena, la decena, el millar, la centena para contar cosas, ¿no? Por ejemplo, podemos decir, no sé, se me ocurre en este momento un millar de hojas de papel. Pues una hoja de papel es macroscópico porque lo vemos a simple vista, así que hablar de un millar pues es significativo. Pero si quisiéramos trasladarnos al mundo microscópico y decimos un millar de moléculas, pues sencillamente no representa nada. Prácticamente un millar de moléculas es nada. Es demasiado poco, es muy poco hablar de un millar de moléculas. Es más, hablar de un millón de moléculas sigue siendo muy poco, por lo que mientras más pequeña es la unidad que deseamos contar, pues se va a entender que debemos asignarle una cantidad más grande de unidades para recién hacer significativa esa cantidad. Es así que se habla, por ejemplo, se utiliza, por ejemplo, el término mol para referirnos a una determinada cantidad de unidades microscópicas como átomos, moléculas, iones, electrones, protones, etc. Ahora lo vamos a revisar un poquito más detalladamente. Es una pequeña introducción de lo que vamos a hacer. Miren, por ejemplo, esta figura, ¿no? Eh, Dice, por ejemplo, Carlos que va a comprar y dice, me vende 10 panes. Pues obviamente el pan es algo macroscópico, así que hablar de una decena es normal. O tal vez si le dice a la derecha, ¿no? Me vende 6.850 granos de arroz. No es tan propio referirse 6.850 granos de arroz. El arroz cuando se consigue, cuando se compra, ya no se vende en granos, sino más bien se le asigna ya valores a esa cantidad de granos, por ejemplo, medio kilogramo, un kilogramo, etcétera. Mientras más pequeñas son las cantidades, pues es mejor explicarla ya en unas cantidades establecidas, que ahora vamos a estudiarlas. Por ejemplo, el mol. Cuando nosotros vamos a expresar las masas, pues estamos muy acostumbrados a utilizar el kilogramo, el gramo o la tonelada, como ven acá la figura, ¿ven? Por ejemplo, si es muy grande el cuerpo, la tonelada, o el kilogramo para el ser humano, por ejemplo, para la masa del ser humano. O, por ejemplo, un sobrecito de café, 1,8 gramos, ya porque es más pequeño. Pero si queremos hablar de masa atómica, ya utilizamos la UMA. Una UMA equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O sea, expresa una cantidad de masa extremadamente pequeña, muy pequeña. Una UMA viene a ser la 12ª parte de la masa del átomo patrón, siendo el átomo patrón el átomo de carbono 12. Aspectos teóricos que ahora lo vamos a revisar un poquito. Luego vamos a ver otro concepto
que se llama masa fórmula o también peso fórmula. ¿Qué viene a hacer eso? Viene a ser la cantidad, viene a ser el peso promedio aproximado de una unidad estructural o una unidad fórmula. Es algo así como de una molécula. Por ejemplo, ustedes ven acá peso, así se lee, peso fórmula del agua. Sale 18. ¿Y cómo salió eso? Pues es que cada átomo tiene un determinado peso atómico, Pa, peso atómico. ¿Ven acá? Del hidrógeno vale 1, del carbono 12, etc. Pues en la molécula de agua existen dos átomos de hidrógeno. Como ustedes pueden ver, existen dos átomos de hidrógeno. Si existen dos átomos de hidrógeno, entonces quiere decir que pesan 2 porque cada hidrógeno pesa 1. Y también existe un átomo de oxígeno. Cada oxígeno pesa 16. Por lo que la masa total, será 2 más 16, 18 ¿Se dan cuenta? Esa sería la masa total, 18 ¿De acuerdo? Lo mismo, por ejemplo, para el dióxido de carbono, CO2. Un carbono pesa 12. Acá le pongo 12 nada más. Un oxígeno pesa 16, pero como hay dos átomos de oxígeno aquí, entonces sería 16 por 2, 32. 12 más 32, 44 ¿ven? Y así sucesivamente podría determinar los pesos fórmulas o los pesos moleculares de cada uno de estos compuestos. Aunque debemos entender que el peso molecular es específico, se aplica únicamente a moléculas, mientras que el peso fórmula o masa fórmula da lo mismo en química, se aplica para cualquier tipo de compuesto, tanto moleculares como iónicos. Bien, vamos a hablar ahora, una vez que hemos entendido cómo calcular la masa molecular o peso fórmula, hablemos un poquito del concepto de mol. ¿A cuánto equivale el mol? Hace rato yo les hablaba de una decena. Una decena todos sabemos que equivale a una cantidad de 10 unidades, ¿verdad? Una decena de canicas, pues 10 canicas. Una docena, 12 unidades. Pues en el mundo macroscópico, cada terminología ya representa una determinada cantidad de unidades. Decena, centena, millar, representa una determinada cantidad de unidades. Pero en el mundo microscópico también se puede utilizar ese tipo de terminologías. Así aparece, por ejemplo, el término mol, donde una mol representa a una cantidad muy grande de unidades. ¿Cuánto? Todo este número. Ven acá, chicos, este número de acá. Ya, esa es la cantidad de unidades que hay en un mol. Esta cantidad de unidades, lo pueden leer, es un mol. Profe, ¿cómo lo vamos a leer? Se lee, ¿no? Acá dice, mire, 600, 2.200 trillones de unidades estructurales. Por ejemplo, si yo te digo, me he ganado un mol de soles, me he ganado un mol de soles. ¿Cuántos soles me he ganado? Me he ganado 600, 2.200 trillones de soles. O sea, prácticamente es una cantidad de dinero pues inimaginable, chicos. En realidad nadie puede tener esa cantidad de dinero, ¿no? Es una cantidad enorme de dinero. Eh, bien.
pero no vamos a utilizar todo este numerote. Para eso existe la notación científica. Así que todo este numerote está acá. ¿Ven? De rojo. 6,022 por 10 a la 23 expresa una mol de cualquier cosa. Una mol de soles, una mol de, no sé, se me ocurre de granos de arena, una mol de lentejitas, una mol de canicas. En realidad, en el mundo macroscópico no alcanza una mol. Mejor dicho, yo no puedo juntar una mol de lentejas porque el mundo no podría darme esa mol de lentejas. Es demasiado grande ese número para decir que yo tengo una mol de lentejas. Una mol de cuadernos tampoco. El mol es muy grande. Nadie tiene una mol de cuadernos. Es muy grande. Una mol de sol es peor. Una mol de granos de arena tampoco. Aunque habría que contar. Tampoco creo yo. Me refiero en todas las playas, ¿no? No existe. Eh, ¿Qué más puede ser? En realidad en el mundo macroscópico no llega a tener una mol de nada. Entonces, ¿para qué sirve el mol si no hay nada en el mundo macroscópico? Pues en el mundo microscópico sí lo hay. Por ejemplo, una mol de átomos. Por ejemplo, si yo junto, imagínense que tengo varios lápices, en realidad no tantos, y a todos esos lápices le saco la punta le saco al lápiz hasta juntar una masa de 12 gramos de carbón. 12 gramos de carboncillo. Imaginémonos que es puro, totalmente puro, carbono entonces. Si yo junto 12 gramos de carbono, voy a tener en una cantidad de una mol de átomos de carbono. Cuando yo pese una cantidad de 12 gramos de carbono, voy a tener una cantidad total de una mol. ¿Ven aquí? Aquí adentro hay una mol de átomos de carbono. ¿Y cómo se sabe que hay una mol de átomos de carbono? Porque siempre que exista una mol de átomos de carbono, habrán 12 gramos de carbono. Ahora les voy a explicar más sobre ello. Alguien lo analiza al microscópico y aquí están cada uno de los átomos de carbono. ¿Cuántos hay en total? Hay una mol de átomos de carbono. Esto les voy a explicar en un determinado momento, porque acá, miren, acá les voy a explicar también el término masa molar y masa molecular con esta figurita. Vemos aquí, ¿qué vemos aquí? Vemos muchas moléculas de H2O, muchísimas moléculas de H2O. No se pongan a contarlas porque en realidad detrás de las que ustedes ven también hay más moléculas. ¿Cuántas hay? En total, si nos podemos a contar, vamos a contar una mol de moléculas. O sea, aquí, chicos, este triángulo forma una mol de moléculas. ¿De acuerdo? Entonces voy a decir, lo voy a hacer mejor, un poquito más ordenado de esta manera. Por ejemplo, voy a escribir acá y digo, hay un mol de moléculas de agua. ¿Cómo se escribe eso? Pues lo puedo escribir así. Una mol, paréntesis, H2O. ¿Ya? Así normalmente nosotros vamos a escribir ello. Ya, entonces, aquí, donde ustedes ven ese cerro de moléculas, pues hay una mol de moléculas. O sea, ¿cuántas moléculas hay?
6,022 por 10 a la 23 moléculas. Por eso les dije que no las contara, porque en realidad hay muchísimas, no acabarían nunca. Hay una cantidad muy grande de moléculas. ¿Cuánto es un mol? Es este número que está acá. Ahora, suponiendo que toda esa cantidad de moléculas, chicos, las ponemos en una balanza. Suponiendo que a toda esa cantidad de moléculas las ponemos en una balanza. Aquí está, esto es una balanza, ya imaginémonos pues. Es una balanza y la pesamos. ¿Cuánto va a pesar? Ahora lo vamos a calcular de la siguiente manera. Miren, la masa atómica del hidrógeno es 1, según lo que vimos hace rato. La masa atómica del oxígeno es 16, también. Acá vemos que hay dos hidrógenos, esas bolitas de color blanco son los hidrógenos, y una bolita roja que es el oxígeno. Pues diríamos entonces que la masa molecular, así se escribe una M y una rayita, la masa molecular del agua es 18. 16 más 2, 18. 18 UMA. ¿Qué quiere decir el 18 UMA? El 18 UMA es el peso de una molécula de agua. Cuando tú expresas algo en UMA, estás expresando el peso de una unidad nada más. Lo voy a anotar. Es el peso o masa, es lo mismo en química, es el peso o masa de una molécula nada más, de una molécula de agua, ¿ya? Es el peso o masa, pero de una sola molécula de agua. O sea, uno chiquito, uno nada más, chicos, pesa 18 UMA, uno solo. ¿De acuerdo? Ya está, el 18 UMA. Es el peso o masa de una sola molécula de agua. Ya está. Por supuesto que todas las moléculas pesan 18 UMA. Todas, absolutamente todas, pesan 18 UMA. Y entonces volvemos ahora sí a la pregunta. Volvemos a la pregunta. ¿Cuánto pesa una mol de moléculas de agua? Es decir, ¿cuánto pesa todo este cerro? Porque recuerden que aquí hay una mol. Si una molécula nada más pesa 18 UMA, ¿cuánto pesaría una mol de moléculas de agua? Respuesta. 18 UMA no, sino 18 gramos. 18 gramos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Y qué quiere decir eso? Quiere decir, no lo anoto, quiere decir que la masa de un mol de agua o un mol de moléculas de agua es 18 gramos. Es 18 gramos, ¿no? Es 18 gramos. A este 18 gramos se le llama masa molar. Quiere decir que la masa de un mol de moléculas de agua es 18 gramos y se le llama, ¿no? Y se le llama masa molar. Resumimos lo siguiente. Masa molecular es la masa de una molécula, mientras que masa molar es la masa de una mol de moléculas. No te vayas a olvidar. La masa molecular es la masa de una molécula y la masa molar es la masa de una mol
de moléculas. Chicos, espero que esto no los esté atormentando. Yo sé que al inicio no es fácil comprender esto. No es muy sencillo, pero tampoco es imposible. Simplemente hay que tener paciencia y también hay que practicar. Hay que practicar. He hecho muchos apuntes acá. He diferenciado dos cosas, masa molar y masa molecular. Al final he escrito, la masa molecular es la masa de una molécula y la masa molar es la masa de una mol de moléculas. ¿Sí? Por favor, practíquenlo. No se queden con las dudas. Van a ver que lo van a ir comprendiendo. ¿Ya? Bien, vamos a realizar algunos ejercicios. No sin antes culminar esto también, ¿sí? Quiero mostrarles también algo más respecto a ello porque es importante esto, que lo tengan presente también. Miren, vamos a hacer una pequeña diferencia entre tener una molécula de agua y tener una mol de moléculas de agua. Ya sabemos que es diferente, pero todavía falta que les detalle algo más, algo pequeño, no se preocupen. Miren chicos, atentos. Una molécula de agua, ¿qué contiene? Una molécula de agua contiene, lo voy a escribir, contiene ay, ojo, solamente una molécula de agua, ¿qué contiene? Fácil, contiene dos átomos de hidrógeno, contiene dos átomos, ojo, átomos de hidrógeno, solamente dos átomos de hidrógeno, dos átomos de H, así lo abrevio, chicos. ¿Y qué más contiene? Y contiene un átomo de oxígeno, ¿no? Y contiene un átomo de oxígeno. Es lo que contiene una molécula de agua. ¿Y qué contiene una mol de moléculas de agua? ¿Contiene lo mismo? ¿Contiene lo mismo una mol de moléculas de agua? Para nada. Recuerden la figura anterior. Una cosa es tener una molécula y otra cosa es tener una mol de moléculas. Acá tenemos una molécula. Cada figurita es una molécula. ¿Cuánto pesa una molécula? Una molécula sencillamente pesa 18 UMA y una mol de moléculas pesa 18 gramos. Ahorita estamos comparando la molécula y tiene dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, como ya ustedes se han podido dar cuenta. Dos hidrógenos y un oxígeno por cada molécula. Pero si tengo una mol de moléculas, o sea, tengo todo ahora, ¿cuánto de hidrógeno y cuánto de oxígeno habrá? Pues ya no se utiliza solamente el número 2. ¿Saben qué? Se dice ahora que contiene 2 mol de átomos, 2 mol de átomos de hidrógeno. Si en la molécula había 2 átomos, en el mol de agua habrán 2 mol de átomos de hidrógeno. ¿Y cuánto de oxígeno? Pues una mol de átomos de átomos de oxígeno. Vamos con el peso. Vamos con el peso ahora. Espero chicos me estén siguiendo. ¿Cuánto pesan 2 átomos de hidrógeno? Pesan
¿Cuánto pesan dos átomos de hidrógeno? Pues si cada hidrógeno pesa una UMA, dos átomos van a pesar 2 UMA, ¿no? 2 UMA. ¿Y cuánto pesa un átomo de oxígeno? ¿Cuánto pesa un átomo de oxígeno? Eso les dije hace rato. Ya está. Un átomo de oxígeno va a pesar 16 UMA. ¿Se dan cuenta? Pero ¿cuánto pesará 2 mol de hidrógeno? Pues lo mismo que dos átomos, pero expresado en gramos. No lo vayas a expresar en UMA. 2 gramos. ¿Y cuánto pesa una mol de oxígeno? Lo mismo que un átomo, pero expresado en gramos. 16 gramos. Por lo que una mol de agua en total, ¿no? Lo puedo sumar para ya terminar. Una mol de agua va a pesar 2 gramos más 16 gramos, 18 gramos. Como ya lo puse hace rato, ¿se acuerdan? Una mol de agua. Una mol de agua pesa 18 gramos. ¿Y cuánto pesará una molécula de agua? Lo sumamos también y pesará 18 UMA. También lo habíamos calculado ya. Una cosa es masa molecular, otra cosa es masa molar. ¿Sí? Bien, poco a poco vamos a ir entrando más al tema. Vamos a hacer algunos ejercicios para reforzar un poquito más el aprendizaje. Los ejercicios nos ayudan a comprender un poco la teoría, pero se debe comprender la teoría para hacer ejercicios también. ¿Sí? Es como que los dos deben estar juntos. No puedo yo hacer la clase de química con solamente teoría, o no puedo hacer la clase con solo ejercicios, sino debo ir, ustedes también deben ir aprendiendo los dos. ¿Sí? Los dos van juntos, como agarrados de la mano, tanto la teoría como la práctica, como los ejercicios, bueno, en este caso. A ver, vamos con, ya lo he estado revisando hace un momento, olvidé de borrarlo. Acá creo que también le puse algo. Bueno, ese que se quede ahí. Ya, a ver, vamos con el primer ejercicio. Dice, respecto a la UMA, señala la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. Respecto a la UMA, señala la secuencia correcta de verdad o falsedad según corresponda. La UMA tiene el valor de 1,6, sí, ese es su valor en gramos. Tiene su equivalencia, es que es cierto. Una UMA se define como la 12ª parte de la masa de un átomo de carbono, 14 no, sino carbono 12 es un isótopo del carbono, por lo que esto sería falso. Este es verdadero. A través de la UMA, unidad de masa atómica, las masas de los átomos se expresan de manera adecuada, pues verdadero. Si no, tendríamos que utilizar números extremadamente pequeños. Eso es verdadero, ¿no? Las masas de los átomos se expresan de manera adecuada. Bien, entonces tenemos verdadero, falso y verdadero, ¿no? Sería la clave C de casa. Pregunta 2. El peso atómico se define como el promedio de las masas de los isótopos de un elemento. A ver, promedio, isótonos, no isótopos. Ya, como no tenemos en las alternativas esa opción, le podemos poner promedio ponderado. Ahora les explico.
Acá le puedo poner promedio ponderado. Promedio ponderado. Promedio ponderado. Y por acá puedo colocar isótopos. Promedio ponderado. Y por acá le pongo isótopos. Entonces, el peso atómico se define como el promedio ponderado de las masas de los isótopos de un elemento. Sería la C, ¿no? La C de casa. Entonces surge la pregunta, ¿qué es promedio ponderado? ¿Cómo es eso de isótopos? ¿Cómo es eso de peso atómico? Rápidamente les explico. Si nos vamos, por ejemplo, al elemento hidrógeno, todos sabemos que no existe un solo átomo de hidrógeno. Sabemos que hay 3 isótopos del hidrógeno, o sea, 3 átomos de hidrógeno diferentes entre sí, solo que se llaman así hidrógeno porque tienen el mismo número de protones. Entonces la pregunta es, ¿a cuál de los 3 hidrógenos se los ha colocado como hidrógeno en la tabla periódica? Pues la respuesta es a ninguno de los 3. Lo que se hace es hacer un promedio ponderado de las masas atómicas de cada uno de los isótopos. A ese promedio ponderado se le llama peso atómico. A ese promedio ponderado de los 3 se le llama peso atómico. Y es justamente al promedio con el que se trabaja la tabla periódica. Y no solamente con el hidrógeno, sino con todos los elementos y átomos que existen en la naturaleza. El carbono también tiene 3 isótopos, pero el carbono que vemos en la tabla es el ponderado de esos 3 isótopos. Así que al peso atómico ponderado, o mejor dicho, al promedio de las masas atómicas, se le llama peso atómico. El peso atómico se define como el promedio ponderado de las masas de todos los isótopos de un determinado elemento. Hay elementos que tienen 10, 12, 15 isótopos. Pues se tiene que sacar un promedio de las masas de todos esos 15 isótopos. Bien. Determina el peso fórmula del M2 o 3, sabiendo que el peso fórmula del H3MO4 es 98. A ver, es un problema con masas moleculares, ¿no? Vamos a trabajar ello. Por ejemplo, dice acá, ¿no? M2 o 3. Vamos a suponer que el peso atómico del átomo M es X. El peso atómico del oxígeno es 16. ¿Ya? El peso atómico del oxígeno es 16. Ya está. Ahí está, 16. Listo. Así que acá ponemos, para calcular la masa sería 2 por X, sería 2X porque cada átomo M pesa X, más 3 por 16, 48. Ese sería el peso fórmula del M2 o 3. O sea que para saber el peso fórmula, yo necesito saber cuánto vale X. De lo contrario, no voy a poder saber cuánto es el peso fórmula que me están pidiendo. Hay que tener en cuenta que nos están pidiendo el peso fórmula. Ya está. Listo. Ahora voy a utilizar este dato. El dato indica que el peso fórmula del H3MO4 vale 98. Entonces yo lo voy a calcular en este momento. El hidrógeno tiene un peso atómico de 1. El átomo M tiene un peso de X y el átomo de oxígeno de 16. Multiplico, 3 por 1 es 3, más 1 por X es X, más 4 por 16, 64. Todo esto me da el peso fórmula, que es 98. Con esto ya puedo saber el valor de X. El valor de X sería 98 menos 69, 67.
Y eso sale 31, ¿no? 31. Acá es 67. 98 menos 67 es 31. Ya hemos calculado la masa atómica del átomo M. Esta X es la masa atómica del átomo M, por lo que ya podemos encontrar la respuesta, ¿no? Ya podemos encontrar la respuesta. La respuesta la obtenemos únicamente reemplazando. ¿Sí, chicos? Solamente vamos a obtener la respuesta reemplazando. Podemos entonces escribir acá lo siguiente. ¿No? El peso fórmula, así lo abrevio, el peso fórmula del M2 o 3 será, y lo reemplazo, ¿no? Será PF, reemplazo 2 por X, pero X vale 31. Peso fórmula será 2 por el valor de X que sale 31 más 48. ¿Cuánto sale eso? Sale 62 más 48. 62 más 48. Esto sale 8 y 2 es 10, va 1, 10, 11, 118, si no me equivoco. 118 que UMA, porque el peso fórmula se expresa en UMA. Y esa sería la respuesta a nuestro inofensivo ejercicio. A ver cómo va con tiempo. A ver, continuamos. Vamos a continuar. Dice, ¿cuántos átomos de aluminio están contenidos en 135 gramos de una muestra de aluminio? ¿Cuántos átomos de aluminio están contenidos en 135 gramos de una muestra de aluminio? La masa atómica del aluminio o peso atómico del aluminio es mejor, vale 27. A ver. Si nos imaginamos que esta es una pequeña lámina de aluminio, ya hay que imaginarnos que tengo una pequeña lámina de aluminio, es aluminio. O sea, hay muchísimos átomos de aluminio en esta lámina de aluminio. ¿Cuántos hay? No sabemos. No sabemos. Hay N átomos, ¿no? N átomos de aluminio. No sabemos. Muchísimos átomos de aluminio hay ahí adentro. N átomos, ¿ya? N átomos de aluminio y justamente nos están pidiendo cuánto es el número de esos átomos. ¿Qué datos tenemos? Tenemos que toda esta lámina tiene un peso de 135 gramos. O sea, la masa total del aluminio es 135 gramos. Y con ese dato nos están pidiendo cuántos átomos de aluminio hay. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a interpretar la masa atómica, perdón, la masa molar del aluminio. ¿Cuánto pesa una mol de átomos de aluminio? Si un átomo de aluminio pesa 27 UMA, entonces yo digo que una mol de átomos de aluminio, ¿cuánto pesa, chicos?
Pues una mol de átomos de aluminio pesará lo mismo que un átomo, pero expresado en gramos, o sea, 27, pero gramos. Quiere decir que en 27 gramos de aluminio hay una mol de átomos. Pero según el problema, ¿a cuánto equivale una mol? Ven donde dice Na, ya es lo mismo que mol. Cuando ustedes vean un Na, es lo mismo que les digan una mol. Porque un Na quiere decir número de Avogadro. Y Avogadro fue el primero en calcular pues este número, 6,022 por 10 a la 23. Por lo que 27 gramos, perdón chicos, por lo que 27 gramos contiene una mol. Pero una mol, ¿cuánto es? 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio. 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio, ¿cuánto van a pesar? Van a pesar 27 gramos. La pregunta es, si tuvieras 135 gramos de aluminio ahora, ¿cuántos átomos de aluminio entran ahí? X. Bueno, yo le había puesto N, así que lo voy a cambiar mejor. N átomos de aluminio. Porque en 27 gramos entran 6 por 10 a la 23 átomos de aluminio. En 135, ¿cuánto entra? Ustedes lo terminan, chicos, por favor, para poder hacer más ejercicios. Espero se esté comprendiendo, espero no tengan inconvenientes. A ver, vamos a ver la tarea, a ver. A ver, vamos a trabajar. Todavía esto nos vamos a tomar todavía. Vamos a hacer algo, chicos. Nos vamos a quedar ahí. Pero ustedes van a desarrollar no les voy a encargar todavía la tarea, chicos, ¿ya? El tiempo nos ha ganado un poquito. No les voy a encargar todavía una tarea. Lo vamos a dejar ahí para la próxima clase. No, tengo que encargarles, si no, no van a practicar, se me van a olvidar. Vamos a hacer algo. Sí, sí les voy a encargar una pequeña tareita. Que es este pequeño... Este de acá. Ya, esa es la tarea, chicos. Por favor, atentos. Tarea. Esta nada más, ¿ya? Por favor, esta tarea lo tienen que hacer y me lo presentan. Ustedes ya saben cómo. No les voy a encargar lo que tenía programado porque todavía no hemos completado la clase. El tiempo hay veces es un poquito ingrato. No perdona nada. Así que lo que vamos a hacer, o lo que voy a hacer, es encargarles esta pequeña tareita. Ya la pregunta número 5, por favor me la trabajan. Pongan su esfuerzo para terminarla. Y me presentan, ya saben cómo. El procedimiento, por favor, el procedimiento, el orden es importante.
Bien chicos, nada más. Ahí nos vamos a quedar. Cuídense. Nos vemos la próxima clase. ¿Ya? Un abrazo para todos.